Sí, hoy tenemos la continuación de la clase anterior, que eran los que tienen dificultad para creer, y es la parte 2 del capítulo 5. ¿Ok? Estamos viendo trabajo personal, ¿se acuerdan? El autor es Torrey, y bueno, yo lo estoy condensando porque está muy largo, sería mucho tiempo el que tendríamos que tomar para ver esto, pero estoy tratando de sacar lo principal, porque veo que también hemos tenido resultados. Ayer me comentaba Cari ¿cómo te llamas? Evangelina Salazar, que ganaron 2 almas, estaban felices, y así hemos estado testificando y hemos estado ganando las almas. Y este es el punto, ¿no? Que podamos volcar esto a las personas que lo necesitan. Como orábamos hace rato, Dios, danos a aquella persona que en la noche te dice no puedo más, necesito que alguien me ayude. Danos a la persona que te busca y a la que no te busca. Danos a las personas que necesitamos nosotros presentarles el Evangelio para que ellos sepan que hay una solución. La decisión que ellos tomen estará bajo su consideración, pero nosotros cumpliremos con este trabajo de ir, dice, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que habíamos visto algunos casos el miércoles pasado y hoy vamos a ver otros. ¿Qué tal si empezamos con el primero? A veces la gente tiene dificultad para creer porque hay barreras que se levantan, ¿no? Y estas barreras no les permiten creer que Dios los puede perdonar. En este caso tenemos a la persona que puede decir, he causado un daño irreparable. Hay gente que piensa que su pecado es mucho más grande que el del otro. ¿Por qué? Porque para la gente aquí en la tierra los pecados son diferentes, ¿no? Ayer hablábamos, no sé si con la pastora Edith, sí, con la pastora Edith, de que no es lo mismo que tú digas, ahí va un mentiroso, a que tú digas, ahí va un violador. No lo vas a ver igual al violador que al mentiroso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los pecados para Dios son todos iguales en el contexto de que nos separan de Él. Un pecado te separa de Él, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero para la tierra hay consecuencias muy graves. Entonces hay personas que dicen, híjole, lo que yo hice no tiene perdón. Yo hice un daño que nadie puede reparar. Y aquí hay algo muy padre que tú le vas a decir a esta persona. Todo daño es reparable menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, que la persona no lo va a entender muy bien si se lo explicas. Pero como es tan difícil que alguien cometa la blasfemia contra el Espíritu Santo, a veces no es muy necesario nombrarlo, ¿no? Pero sí le puedes decir que el único daño irreparable es que esta persona abra los ojos en el infierno si muere. Cuando muere alguien, a mí me llega, como pastora siempre te llega, este se sanó, este murió, este se levantó, este se agachó, y siempre te llega. A veces me llega en la noticia de que alguien joven, por ejemplo, muere. Y yo sé que le testifiqué y que le hablé de Cristo y que abiertamente esta persona rechazó al Señor Jesús, hasta donde yo sé. Porque siempre en el último momento la gente puede decir, Dios, ayúdame, creo en ti, no me dejes ir al infierno y salvarse, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa semilla que nosotros estamos sembrando, la palabra de Dios. Pero imagínate una persona que abre los ojos en el infierno. Ahí no hay forma de reparar ese daño ya. ¿Por qué? Porque le es dado al hombre morir una sola vez y después de esto el juicio. No hay forma de que esa persona tampoco pueda arrepentirse, porque el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el infierno ya no va a trabajar. El trabajo es aquí, donde tú le estás presentando el Evangelio y él toma una decisión, como hemos dicho en estos cursos, en este curso, a favor o en contra de Cristo. Entonces debes decirle que lo único irreparable sería que abriera los ojos en el infierno. Vamos a ver lo que dice Lucas 16, 22 y 23. Corriendo ahora sí vamos a ver a Speedy González con la Biblia, ¿verdad?
Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nótese que no vino un ángel por él, sino que vinieron los ángeles. Y yo recuerdo como mi mamá, al morir, estaba a punto de ya partir con el Señor, y me decía, hija, ¿no ves a los ángeles? Y yo le decía, no, mamita, pero como yo soy una mujer de fe y sé que los ángeles vienen por los hijos de Dios, yo le decía, sí, mami, ¿los ves? Sí, hija, ¿no los ves? Y le digo, no los veo, mamita. Y luego ya a punto de morir, manoteaba así y decía, ¿no ves a Jesús? ¿No ves a Jesús que viene por mí? Y le dije, no, mami, no lo veo. Pero imagínate qué padre, mira, me pongo chinita, ¿no? No, y aquí nos habla de eso, no es una utopía o no es una locura, sino que este mendigo, aunque era un creyente que no tenía un testimoniazo, ¿verdad? Porque siendo mendigo, dice la Biblia, no habrá mendigo entre tu pueblo. Finalmente él quizás no conocía este versículo y bueno, mendigó. Finalmente fue la manera que tuvo de vivir y murió, y también murió el rico. Pero resulta que dice, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Qué alegría que vengan los ángeles, ¿verdad? Por nosotros. Y murió también el rico y fue sepultado. Fíjense qué increíble. Y en el Hades, en el infierno, que está en el centro de la tierra, alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Se acuerdan lo que les había platicado? Que es una cima, con ese, la que estaba entre el infierno, o sea, el Hades, y el seno de Abraham. El seno de Abraham fue llevado al paraíso, pero en ese momento él, a pesar de esa cima, vio a Lázaro con Abraham, que estaba pues paseándose ahí con Abraham, Lázaro, ¿no? Y le dijo, manda que moje la punta de su dedo y que venga y me pueda saciar este tormento, esta sed que tengo, este tormento. Entonces, hay algo que es irreparable, es que una persona abra los ojos en el infierno. Todo lo demás se puede reparar, todo lo demás puede tener esperanza. La enfermedad que tú tengas aquí, hay medicinas, duermes, te duermen, te dan opio o te dan lo que sea, ¿cómo se llama esta? Morfina. Te dan morfina, hay clínicas del dolor, lo que quieras. Aquí hay solución, hermano. Y tú le tienes que explicar a la persona que allá ya no hay esperanza. Y si la persona piensa que es irreparable su daño, no tiene comparación con lo que pasaría si él se muere sin Cristo. ¿Entiendes? Por eso lo ubicas en que por más que él piense que su daño es muy fuerte, no puede ser tan fuerte como ir a la eternidad sin tener tu vida marcada por la sangre del Cordero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú le vas a hablar de esto. El segundo caso es demasiado tarde. Hay gente que te dice, no, para mí es demasiado tarde. Su conciencia los acusa tanto, tienen tanto dolor en su corazón, han hecho tantas cosas malas, que dicen, ya es demasiado tarde, ni siquiera me puedo arrepentir, ¿no? Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 3:9. Señor, guarda mi corazón, por favor. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A lo mejor tú dices, ay, le voy a decir este versículo, entenderá, la palabra va a trabajar, y tú le vas a decir, mira, tú piensas que a lo mejor es tarde y que Dios se tardó mucho y por qué no te ayudó antes, y a lo mejor hasta estás enojado con Dios, pero no, el Señor sabe el momento que presenta el Evangelio delante de ti, porque dice que hoy es el día de salvación, el día aceptable te he llamado. Nunca es demasiado tarde cuando tú estás escuchando la voz del Señor y puedes arrepentirte para ir a Él. Así es como tú le vas a hablar a esta persona, ¿ok? El punto número 3.
Me parece que Dios es injusto y cruel. ¿Lo han escuchado? Tú no sabes la cantidad de veces que yo he escuchado esto. ¿Y por qué Dios permite a los niños pobres en la India o en África? ¿Y por qué Dios deja que violen a los niños? ¿Y por qué Dios...? Mira, aquí tú le vas a explicar algo muy padre que a él le va a, pues, cerrar la boquita. Y es que en realidad nosotros escogimos desde el principio. El Señor le dijo a Adán y Eva que no tomaran del fruto que estaba en ese árbol, y sin embargo a ellos no les importó y ellos tomaron de ese fruto. Ellos escogieron apartarse de Dios, ellos escogieron seguir a la serpiente, y esta es la consecuencia, que todos nacemos con una naturaleza caída y que queremos seguir a la serpiente. Lo cancelamos, pastor. Pero esa es la realidad. Y tú tienes que enfrentar a esa persona a su propia responsabilidad, como un ser que elige el bien o el mal. Porque tú no vas a culpar a Dios para justificarte tú, le vas a decir. Porque Dios puso todo en el Edén para que Adán y Eva estuvieran felices, pero ellos desearon irse en pos del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Tú le tienes que explicar esto a la persona, porque el Señor nos ha dado ese libre albedrío. Y la gente piensa que todo lo malo que pasa, Dios lo hizo, lo permitió porque se le pegó la regalada gana. No, el Señor es bueno y lo sabemos nosotros. Entonces Dios no es ni injusto ni cruel. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Sin embargo, el hombre escogió el mal, y el hombre ya está pagando las consecuencias de generaciones y generaciones de herencia de maldad, ¿no? De herencia de lo que hemos venido, porque no traes solamente la herencia de tus padres, sino traes la herencia desde Adán y Eva, ¿no? Una herencia que conforme a la revelación ahora en Cristo tú vas rompiendo, pero finalmente, claro, y el domingo vamos a ver brujería y hechicería, así que no se lo pierdan. Vamos rompiendo maldiciones de brujería y hechicería, vamos rompiendo maldiciones de cuántas cosas, mi hermano, pero la verdad es que es fácil culpar a Dios en nuestras propias decisiones, porque ahora que tú estás en Cristo, tú abres los ojos y dices, wow, no vi lo ciego que estaba, no me di cuenta lo torpe que era, no me di cuenta lo malo que era o lo mala que era. Entonces tú tienes que enfrentar a esta persona y decirle, mira, tú no puedes acusar a Dios para justificar tu propio pecado. Es importante hacerle ver que todo lo malo proviene de nuestra decisión de pecar desde el principio, desde la caída. Vamos a ver lo que dice Isaías 53:6. Ya se lo saben de memoria, estoy segura. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahí tú puedes también mostrarle el 7, ¿no? Que no lo tengo aquí, pero dice, angustiado él y abatido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y ahí está el amor de Dios por esta persona que está acusando a Dios de que Dios es cruel y Dios es malo, cuando lo que hizo Dios fue tratar de reparar lo que nuestra mala decisión ocasionó. Finalmente el Señor vio que nos hizo con libre albedrío y que había una sola forma de salvarnos, y era tomar nuestro lugar en el infierno y en la cruz. ¡Qué tremendo! Qué tremendo poder explicarle a una persona que Dios la ama tanto, que no le importó todas sus transgresiones hacia Él, toda la ofensa hacia Él, y mandó a su Hijo a morir para que pagara por todo esto. Si la persona está preparada para recibir a Cristo, te va a decir, ¿cómo hago para recibir esta salvación? Si la persona es necia y testaruda y es soberbia, orgullosa y altanera, te va a decir, no, a mí no me gusta esto y yo sigo adelante con mi religión, porque lo he visto durante 35 años. Pero mucha gente con esto se quebranta, ¿no? Y dice, wow,
tomó mi lugar en la cruz, tomó mi lugar en el infierno. Adelante, quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Ok? Vamos con el 4, el punto número 4. Recuerden lo que estamos hablando y les sugiero que repitan ver estas prédicas, véanlas, vuélvanlas a ver para que se les graben los versículos, ¿ok? No puedo comprender por qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Ay, queridos hermanos, yo tuve una vez no puedo decir que era una discípula, porque después me di cuenta que no era salva. Al final, eran aquellos tiempos donde agarrabas al gato y lo sentabas y le querías dar estudios, ¿no? A quien fuera le querías dar. Entonces, una chica del gimnasio se pegó en el estudio. Creo que en aquel tiempo estábamos ella, Tere, Vane, y creo que a veces se sentaba Don Roma, no me acuerdo, eran 2, 3 que tenía yo ahí, y todos los estudios me preguntaban lo mismo, que no entendía por qué Cristo había tenido que morir así de una forma tan espantosa. Y yo le explicaba con toda la paciencia, no, bueno, mira, es que Él mostró su amor de esa forma, bueno, es que mira, las transgresiones eran demasiadas y no podíamos entrar al cielo, Él tomó nuestro lugar porque, pues, o alguno puede morir por el justo, pero que muera por el injusto es difícil. Bueno, le expliqué día tras día, hasta que un día le dije, pues porque se le pegó la regalada gana, hermana. O sea, me hartó porque como no era salva, y por más de que la invitaba a hacer oración y decisión, como no te entendió. Porque ahorita vamos a ver más adelante que los ojos del incrédulo están velados a todas estas verdades que nosotros ahora conocemos como algo tan íntimo y tan seguro. Sabes que esto es así y que Él tenía que morir y que su muerte fue gloriosa, mucho más su resurrección, ¿no? A donde mató todo lo que nosotros habíamos vivido en la carne y lo puso en la cruz y exhibió al diablo y ganó y triunfó sobre todo el universo. Hermana, qué poco puedes comprender la vida cristiana si no entiendes por qué Cristo murió por nosotros. Es lo más hermoso que nos ha sucedido, que el ser más importante del universo haya muerto por nosotros. Por eso hay mucha gente que en esa necedad está, es que no puedo entender, es que no puedo comprender por qué Él tuvo que morir así. Le vas a mostrar Romanos 5, 7 y 8. Y para mí es una explicación muy linda. A mí me gusta esta explicación. Porque tú le puedes explicar la doctrina, lo más difícil de entender. Pero si tú le explicas esto, si él tiene un corazón para Cristo, si la persona tiene un corazón para recibir al Señor, la persona va a entender. Porque nadie hubiera muerto por ti y por mí. Nadie, a lo mejor mi mamá, por ahí, quién sabe. Porque yo te voy a contar una historia. Estaban en el MGM de Las Vegas hace muchos años y resulta, estaban Juanita y Chuchín, y para los que no conocen, mi hermana mayor y mi cuñado, y estaba mi mamá en otra habitación en el MGM. Y no sé si ustedes recuerdan de un incendio que hubo en el MGM de Las Vegas, no creo que recuerden, hace muchos años. Y bueno, a la hora de que la alarma y todo, mi mamá cachó su ropa, se vistió rápido y se bajó y le valió. Se olvidó de mi hermana Juanita. Y eso que las madres damos la vida por los hijos. Y mi hermana cuando llegó abajo dijo, mamá, ¿ya bajaste? Pues qué onda, ¿no? Ni siquiera me fuiste a buscar ni nada. Ay, dice, no me di cuenta. Yo agarré mi pasaporte, mi cartera y me fui para abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese instinto de supervivencia. Finalmente, poca gente daría la vida por otro. No es por mala onda, mi mamá nos cuidó, nos amó, pero a la mera hora lo que quieres es salvarte tú, ¿no? ¿Verdad que sí? Y si ya le piensas un poquito y dices, no, tengo que ver por mi hijito, mi hijita. Pero si no le piensas, si está el humo corriéndote, hermana, corres hasta abajo sí o sí. Pero fíjate lo que dice este versículo. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Quizás alguien nos hará morir por el bueno, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú le vas a decir esto, ¿no? Tú le vas a decir, mira, yo sé que a lo mejor tú no comprendes en la totalidad esto, pero Cristo, cuando tú pensaste mal de Él, cuando tú lo escupiste, cuando tú, lo que tú gustes y mandes, que no te agradó para nada, que ni siquiera lo consideras Dios, que no lo honras como el Creador, Él murió por ti. Y Él murió por cada persona, por cada centurión, por cada gente que lo azotó. Él murió por Judas, Él murió por cualquier persona que se va a tener que presentar en el día del juicio. Y es impresionante porque este pago es justo. Él murió por el que se va a salvar y por el que no se va a salvar. Él pagó por el que se salvó y por el que no se va a salvar. Así que nadie tendrá excusa en ese día. Nadie. No habrá excusa en ese día para que la gente te pueda decir, pues no entiendo por qué es necesario que muriera Cristo por mí. Y también tú le puedes mostrar que como sus obras no son perfectas, entonces esta persona lo que necesita es la perfección, un cordero perfecto, alguien que derramara la sangre que fuera perfecto. ¿Por qué? Porque si mis obras fueran perfectas, yo podría entrar al cielo, porque no entrará cosa inmunda. Pero no hay nadie que sea perfecto, y tú le vas a preguntar, ¿o tus obras son perfectas? Bueno, no, te va a decir, bueno, no soy tan malo. Porque, se acarician, se sienten lo máximo. Bueno, no he hecho cosas tan mal, pero ¿son perfectas tus obras? No, bueno, mira, como el cielo demanda perfección, tú y yo no podíamos entrar al cielo. Pero como Dios nos amó tanto, lo que Él quiso hacer era tomar nuestro lugar y de esa manera mostrarnos su amor. Porque hubiera podido hacerlo de otra forma, pero al cargar con nuestros pecados, Él nos mostró que tanto nos amaba, qué tan valiosos nosotros éramos para Él. ¿Entiendes? Tú le vas a hablar del valor que Él tiene delante de Cristo, que es tan valioso que Él tomó su lugar en la cruz, que el cielo no sería lo mismo sin Él para Jesús, ¿ok? ¿Entienden, chicos? ¿Ven qué padre cómo vamos llevando a las personas delante del Señor? Este estudio está cortito, se los aviso, El número 5. No entiendo la Biblia, porque mira, este problema se da porque muchos cristianos, como no saben testificar, mandan a la gente a leer la Biblia. Error garrafal. Ninguna persona puede entender la Biblia si no conoce primero al autor de la Biblia. La Biblia es una carta de amor escrita de un padre a un hijo. Si una persona que no es hija de Dios lee la Biblia, está leyendo correspondencia ajena. Es como si a ti te llega una carta aquí a Pablo, que te escribió de Veracruz el tío Nacho. Y fíjate que te voy a contar que la tía Lupita está muy bien, pero ¿te acuerdas que ella tenía una casa ahí a la vuelta de la casa de tu papá? Yo no voy a entender nada. Yo no voy a saber, no voy a recordar ni la casa, ni al tío Nacho, ni a la tía Lupita. Yo no voy a entender nada, ¿verdad? Porque esa carta va dirigida de un pariente tuyo hacia ti. Bueno, esta carta va dirigida del pariente más precioso que nosotros tenemos hacia un hijo de Dios. Entonces tú le vas a explicar a esta persona que él necesita nacer de nuevo para poder entender la Biblia. Y ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Es muy importante, no manden a la gente a leer la Biblia si no son salvos. Sé que personas no pudieron venir hoy, pero pueden escuchar esto y pueden dejar eso que no es correcto. Yo jamás le digo a una persona no salva, a una persona no conversa, jamás le diré, ve, empieza a leer la Biblia en Mateo y Dios te va a hablar. No,
porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mientras esa persona no haga las paces con Jesucristo, más bien con el Padre, a través de la sangre de Jesucristo, nunca va a entender la Biblia. Te voy a contar algo. Yo iba a un colegio de monjas, Instituto Calafrancio Divina Pastora, allá en Argentina. Y había monjas y curas y todo el rollo, ¿no? Entonces pues, nos hacían leer la Biblia. Y un día que leo ahí, bienaventurados los que lloran, y porque ellos recibirán consolación. Dije, no hombre, este es un libro yo creo de torturas. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que están felices, los que se ríen. Porque pues esa es la cultura del mundo, ¿no? Yo no entendía que si yo lloraba iba a poder recibir consolación. Porque mi corazón no era duro, porque mi corazón estaba buscando un bálsamo, y ese bálsamo iba a ser la sangre de Jesús, ¿no? Entonces yo no entendía la profundidad de lo que estaba leyendo, y yo cerré la Biblia ese día y dije, no hombre, este es un libro para locos, perdóname Señor Jesús, ¿no? Pasan los años, pasan muchos años. Yo tenía en aquel tiempo, pues yo qué sé, 16 años, 15 años. Pasan muchos años y yo me convierto a Cristo. Yo tenía 26 años cuando me convertí a Cristo. Y me dicen, después de que estuvieron insistiéndome en leer la Biblia, que yo era bien caprichosa, y decía, ay no, yo me voy al antro, ay no, no voy a leer la Biblia, ¿no? Un día, ya les conté la historia de mi hermana Estela, como me leía la Biblia, me cae el 20, y le digo, mamá, dame una Biblia, por favor. Ay, sí, hijita, sí. Ay, qué bueno, la niña va a leer la Biblia. Empiezo a leer la Biblia, pues me encuentro en Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y dije, claro, sí, tú escuchaste mi llanto, tú escuchaste mi clamor, tú escuchaste que yo estaba desesperada, que yo necesitaba que alguien consolara mi vida, y entendí perfectamente bien ese versículo con el cual había blasfemado años antes. ¿Por qué? Porque la Biblia ahora era para mí. La Biblia es para mí porque soy salva. Lo que necesita esta persona es convertirse a Cristo, nacer de nuevo, entonces él va a poder conocer lo que quiere decir la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando la persona no ha recibido a Cristo, la persona está muerta espiritualmente. ¿Se acuerdan que muerto significa separado? O sea, está separado de Dios. Entonces está en la carne, pero su espíritu está muerto, está en tinieblas, ¿ok? Entonces no puede entender las cosas de Dios, porque es hasta que Dios nos engendra, cuando nos convertimos, cuando dice, nacemos de nuevo, porque nos engendra a través del Espíritu Santo en esa nueva criatura, entonces tú puedes discernir espiritualmente las cosas de Dios. Porque ¿quién conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios que está en él? Así tampoco nosotros conocemos lo que es de Dios si no es por el Espíritu Santo que nos dice lo que es de Dios. Por eso es necesario, al nacer de nuevo, que el Espíritu Santo entre en esa persona. Es porque yo sé que parece de kindergarten, chicos, pero esto alienta tanto mi corazón, porque me recuerda lo que hice hace 35 años que no entendía nada de esto. Sin embargo, empezó una vida nueva para mí. Nunca más fui igual.
Y tú tampoco fuiste igual cuando recibiste a Cristo en tu corazón. Y ahora estás entendiendo que tenía que existir ese nuevo nacimiento. Y es lo que le tienes que decir a la persona. Mira, no entiendes la Biblia porque todavía el Padre Celestial no es tu Padre. Pero si tú recibes a Cristo en tu corazón, el Señor va a hacer que nazcas de nuevo y que tú puedas tener esa conexión para que dejar de ser un hombre natural, vas a ser un hijo de Dios. No es lo mismo ser el hombre natural que ser hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice 2 Corintios 3:16. Fíjense, esto no saben cómo les va a servir. Están ubicando los puntos. Están ubicando las situaciones. Cuando venga alguien y diga, ay, no, es que yo no entiendo la Biblia, oh, ya entendí, ya sé lo que le tengo que decir, ¿no? Hay muchos más versículos que les podrías decir, pero Dios va a ir abriendo ese panorama para que tú puedas hablar lo que Él quiere que hables. 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es increíble cómo se quita el velo al otro día. Y aunque no sepas ni lo que hiciste, tú no te sientes igual. Se quita el velo. Ese velo le llaman el velo de Satanás. Satanás te pone un velo para que tú no veas las cosas de Dios, porque tu espíritu está muerto, pero puedes ver las cosas de Satanás, porque como tu espíritu está en tinieblas, sí puedes ver lo de las tinieblas. Pero cuando tú te conviertes a Cristo, se quita el velo de Satanás y tú puedes ver. Ay, dices, ¿por qué no me daba cuenta de esto? Ahora lo veo. Ahora veo tan claro que Dios existe. Ahora veo tan claro que hay una cuarta dimensión, que es la dimensión de la fe. Ahora veo tan claro que aquel ser que entró en mi corazón hace 35 años y a quien ni siquiera he visto, no dejo de nombrarlo ni de día ni de noche. Ahora veo claro. Ahora veo claro. Y lo que Él necesita es que se quite ese velo, ¿verdad? ¿Cuántas armas van a tener ahora para ganar las almas, verdad? ¿Cuántas armas? 6, el punto número 6. Puedo creer algo de lo que dice la Biblia, pero no puedo creer todo lo que dice la Biblia. ¿No? Porque hay personas que no conocen al Señor, pero que pueden creer, tienen mucha influencia de las religiones y pueden creer algo de lo que dice la Biblia. Sí puedo creer, sí sé que Jesús es el Hijo de Dios. Ah, sí. ¿Y qué vino a hacer Jesús? Vino a morir por todos nosotros. Ni siquiera saben lo que quiere decir eso, pero ellos lo repiten, ¿no? O sea, saben algo de la Biblia, pero cuando les presentas Levítico dicen, ay no. O Deuteronomio, uy, no hombre, ni se diga números, ¿verdad? Entonces ellos no es carne, ¿no? Aún en el Nuevo Testamento hay mucha carne para las personas que no conocen. Entonces esta persona te va a decir, ay no, yo no puedo creer todo lo que dice la Biblia. En realidad podemos mostrarle que Dios no le pide que entienda todo. Tú le vas a decir, mira, yo no te estoy pidiendo, ni Dios te está pidiendo que tú entiendas todo, sino simplemente que lo aceptes como tu Salvador. Es más, a veces a mí hay gente que me dice, yo no puedo dejar mi religión. No, si Dios no te está pidiendo que dejes tu religión. Yo lo único que te estoy diciendo es que Dios te está pidiendo que si quieres que sea tu Salvador, ya después dejará la religión, hijito. Yo me acuerdo, fíjate, te voy a contar en este punto. Yo me acuerdo que pues yo me enojé, grité, no me hablen de Cristo, hasta que me convertí, ¿no? Dije, quiero recibir a Cristo en mi corazón. Entra el Señor en mi corazón. Y lo primero que les dije fue, muchísimas gracias, las abracé, las besé, no sabía ni lo que estaba haciendo. Les dije, ya la hice, les dije, no sé ni qué onda, pero yo ya la hice. Imagínate qué increíble mi conversión, que no sabía, todavía no entendía nada de lo que había hecho, pero yo sabía que la había hecho.
que yo había encontrado lo que estaba buscando. Y lo primero que le dije a esas mujeres, ¿sabes qué fue? Ni creas que voy a dejar de ir a bailar. Y ellas me dijeron, pues nadie te ha dicho que tienes que dejar de ir a bailar. O sea, el Espíritu Santo ya me estaba hablando a mí de lo que Él quería que yo dejara. Inmediatamente tuve discernimiento. Entonces, tú le vas a decir a esta persona, fíjense, roben golpes, chicos. No, pues si nadie te está diciendo que tienes que entender todo lo que diga la Biblia, ni yo lo entiendo todo, tengo que ir poco a poco entendiendo, ¿no? Es por revelación, poquito a poquito. Si lo que te está diciendo el Señor, si quieres irte al cielo, nada más. Ahí tú le cortas ahí su argumento, ¿no es cierto? Vamos a ver Hechos 16:31. La verdad, les quiero comentar que he disfrutado muchísimo dar estos estudios, mucho. Se ha gozado mi corazón. He tenido mucha alegría de poder meterlos en mi mundo, porque así es como yo vivo. Recuerdo cuando veo a una persona, estoy viendo cómo me mira, qué dice, qué piensa, tratando de entender por dónde, qué versículo, ¿no? Y esto también ha avivado mi corazón, chicos. Esto nos va a traer un avivamiento a todos. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjate, Pablo y Silas, ¿se acuerdan de Pablo y Silas? Pablo y Silas no le dijeron, oh, tienes que hacer muchas obras, vas a tener que ir a la iglesia, vas a tener que cantar muchos himnos, vas a tener que leer la Biblia, No, él les dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Pues cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y sabes qué es lo padre? Que cuando se fueron Pablo y Silas, el Señor empezó a trabajar, ¿no? El Señor le empezó a mostrar, te tienes que congregar. Oye, el que mentía no mienta más. Oye, no puedes hablarle así a tu esposa. Oye, ¿no? Entonces tú vas a ganar a esa persona para Cristo y tú te vas. Amén. Y el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en esa persona y esa persona va a empezar a ser guiada por el Señor. Porque ese es el chiste. Una vez que se convierten, el velo es quitado y son insertados en la familia de Dios. Y pues ya no hay escapatoria, ¿no? Ya no hay vuelta, no hay pasos para atrás. Ya eres hijo de Dios. ¡Qué padre! Entonces, estés donde estés, el Señor va a trabajar. Algunos agarran el camino difícil, porque eso es cierto, y otros agarran el camino fácil. Agarremos el camino fácil. Pero finalmente el Señor estará trabajando. Ves a un Sansón que la regó, y al final dijo, híjole, dame una oportunidad, ¿no? De vengar, de hacer una venganza por mis ojos y de matar a los filisteos y cumplir por lo que nací. Y finalmente Dios derramó misericordia y lo hizo, ¿no? Y el Señor al final le permitió hacer lo que tenía que hacer. Entonces el punto está que tú lo vas a ganar para Cristo y luego es una responsabilidad de Dios, y si quiere usarte como colaborador, te usará como colaborador, pero una vez que Él lo rescata de su vana manera de vivir a través de su sangre, es responsabilidad del Padre. Su problema es mi problema, al revés, mi problema es su problema. Entonces ya Él tomó esa responsabilidad, lo adoptó como hijo y pues ya sabrá Él cómo tratar con ese hijito, ¿verdad? Entonces tú le vas a decir a Él, no, si no tienes que entender toda la Biblia, lo que tienes es que saber si quieres ser salvo o no. ¿Quieres irte al cielo o al infierno? ¿Qué quieres? También hacerle saber que el mismo problema tuvieron los judíos, pues tuvieron falta de voluntad para ir a Él, porque estas son excusas que la gente te va a poner. Es que no entiendo todo lo que dice la Biblia. Oye, mira, la misma bronca que tuvieron los judíos. Sabían que era verdad lo que se les estaba diciendo, pero no querían ir a Jesús, ¿verdad? Juan 5:40. Juan 5:40. Fíjense qué versículo tan pequeño y tan hermoso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida.
yo sí quise ir a Él, gracias Dios. Entonces tú le tienes que decir, oye, es que quieras ir a Él para que te dé vida. Es que quieras someterte a Él para que Él pueda darte vida y vida en abundancia, ¿ok? Y ya para finalizar, usted está interpretando de forma privada la Biblia. Te van a decir, no, es que usted me está diciendo lo que usted quiere. Y aquí, no, con nuestras palabras es muy difícil refutar esto a una persona, porque como él está del lado donde no está el velo puesto, pues él puede pensar que tú estás interpretando la Biblia como se te antoja. Pero yo siempre uso un versículo que es clave para esto. Y es Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Y tú se lo vas a mostrar con la Biblia. Ayer me comentaban las chicas que estaban con la Biblia mostrándoles los versículos. ¿Gina o no? ¿Entendí mal? Bueno, miren, yo les voy a recomendar que ustedes carguen sus Biblias y los hagan a ellas leer, o a ellos leer el versículo, porque entonces la Biblia de por sí es impactante, de por sí la Biblia es ¡ay! ¿No? Ahí trae la Biblia, y más si traes una Biblia del tamaño que la traigo yo. Pero cuando tú los haces leer, yo me acuerdo que alguien por ahí, que no voy a nombrar, decía, no veo. Y le decíamos, pero si tú no usas lentes. No veo. No, pero ¿cómo no ves si tú no usas lentes? Claro que ves, la letra está súper grande. No veo. Claro, poco tiempo después se convirtió, gracias a Dios. Pero hasta se vuelven ciegos de que no quieren ver lo que dice la Biblia. Pero sí es importante que tú puedas mostrar, si tienes oportunidad, muéstrale. Dile, no, mira, para que no creas que soy yo, te muestro lo que dice la Biblia. Es más, yo he estado en situaciones a donde le he testificado a las personas de la religión popular, a los católicos, y les he dicho, oye, ¿tienes una Biblia católica? Sí. Bueno, con tu Biblia católica te voy a testificar. Y con la Biblia católica les he hecho leer en su Biblia los versículos. Y les he mostrado, les he dicho, mira, lo que yo te estoy diciendo es verdad, es lo que dice la Biblia, nada más que tú no lo ves, no lo has visto, no has escudriñado. Fíjate lo que dice, Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto. Tú le vas a decir, no, mírale, la Biblia no es de... Sí pueden haber muchísimas interpretaciones, pero no son correctas. La única interpretación correcta es a través del Espíritu Santo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretar la Biblia como se le antoje. Por eso el Señor lo que hace es entrar en tu corazón y a través del Espíritu Santo morando en tu corazón es como tú ahora entiendes la Biblia. Amén. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Otro argumento que te pueden decir, te lo van a decir, es, la Biblia la escribieron los hombres. ¿No te lo han dicho? A mí me lo han dicho N veces. Entonces tú le puedes decir, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspiración significa soplo divino. ¿Sabías? El Señor sopló, inspiró a cada autor de cada libro, y hace muchos años, cuando empezaban las computadoras así, porque antes, en mi época, cuando yo era chiquita, una computadora era del tamaño de esta recámara, ¿no? Me acuerdo que la tenían las compañías de luz, y que ibas a tener tu celular ahí como tenemos ahorita, que está impresionante. Y yo recuerdo que fue algo muy nombrado, fue que metieron la Biblia en una computadora para analizarla, y la computadora, el resultado que dio es que fue escrita por un solo hombre.
¿Entienden esto? Porque la Biblia la escribió Dios. Y la Biblia tiene toda atrás de todo el asunto está la temática del carácter de Dios, del corazón de Dios, de la manera de pensar de Dios. Por eso aquellos que piensan que la Biblia se contradice, pues están mal. No, la Biblia no se contradice. Que tú y yo no entendamos lo que Dios quiso decir todavía, pues eso es otro canal. Y yo lo he podido ver porque al principio yo veía pasajes donde decía, no, es que la Biblia... Señor, no quiero pensar que te contradices, por favor quita esto de mi corazón. Pero pasaron los años y dije, ya entendí. Ahora fue el tiempo de que me revelaras qué quería decir esto. Porque la Biblia está llena de revelaciones. Por eso las personas te van a decir, no, es que la Biblia la escribieron los hombres, tú estás interpretando la Biblia como se te antoja. Bueno, no, porque no le das este versículo, que lo lea y la palabra, ¡pum!, va a pegar en su corazón y él va a saber que Dios le está diciendo que él inspiró a los hombres. Si lo quiere recibir o no, es su problema. Pero ahí está la verdad eterna de que Dios usó hombres para escribir la Biblia y que no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí tú tienes que hablar de esto porque te va a tocar que te lo van a decir. La Biblia fue escrita por Dios, inspirada por el Espíritu Santo y a través de los hombres que Dios escogió como instrumentos para hacerlo. ¡Qué padre! Y te voy a decir una cosa, hay muchos aún cristianos que no entienden. Es que Pablo dijo esto porque pensaba esto. No fue Pablo. Es Dios. Es que, Timoteo, mira lo que dijo Timoteo, bueno, él vivía estas circunstancias. No, cuidadito con interpretar la Biblia de esa manera, porque no es así. El Señor inspiró cada letra, cada tilde, cada coma, cada punto, para que tú y yo fuéramos instruidos en justicia, para que los hombres de Dios fueran íntegros, preparados para toda buena obra, enteramente preparados para toda buena obra, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo tan padre? ¿Cómo dice? Que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es útil para instruir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cada letra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está hecho para que el hombre pueda caminar en esa verdad y en esa santidad, ¿ok? Lo único importante es primero conocer al autor. Vamos a ver lo que dice Mateo 22, 29. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Para ellos es muy difícil entender que desde el principio de los tiempos, hace casi 7,000 años, pues bueno, Job, no sé, fue el primer libro que se escribió. Yo creo que un poquito menos de 7,000 años, pero fue el primer libro que se escribió. Ponle tú 5,000, 6,000 años. Hasta ahorita para ellos es muy difícil entender que todo fue escrito por Dios. Piensan en los hombres, pero nosotros que conocemos el poder de Dios y no ignoramos las Escrituras, sabemos que el Señor es poderoso para hacer lo que Él quiera. Él es todopoderoso, ¿verdad? Para hacer lo que Él quiera. Por eso tenemos la palabra más segura. Dice en 2 de Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. ¿Cierto? La palabra profética más segura. No lo creían porque lo habían visto solamente, porque ellos vivieron con él, sino que ahora lo creían también porque estaban escribiendo la palabra profética. Sabían que estaban escribiendo la Biblia, esos grandes hombres de Dios. Entonces respondió Jesús: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Juan 5:39. Qué padre poder instruirlos en esto, chicos, y que puedan tener herramientas
Y que cuando se te presente alguien y vas a decir, ¿por qué no vi de nuevo la prédica? ¿Cuál era el versículo? Señor, ayúdame. Y el Señor te va a decir, es este. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el que sigue es el que vimos hace rato, y no queréis venir a mí para que os dé vida. O sea, los judíos de aquel tiempo no eran salvos, porque si hubieran sido salvos hubieran reconocido a Jesús. Pocos se salvaron, como José de Arimatea, Nicodemo, ya sabemos, ¿no? ¿Sí? Pero Natanael, ¿se acuerdan? Un judío de verdad. Pero finalmente él les decía a los judíos, oye, tú me estás hablando a mí de la Biblia, tú me estás hablando a mí de las Escrituras, mira, escudriñen lo que están escribiendo, porque las Escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para que les dé vida. Qué delicia, ¿verdad? Este Torrey, de veras, qué maravilloso libro, qué maravillosas enseñanzas nos dejó para que nosotros podamos entender que la palabra es lo que va a quebrantar esos argumentos en donde ellos ni siquiera saben por qué lo dicen. ¿Sabes cómo es el incrédulo? Tiene un collage de información que recopiló desde chiquito. Y le gustó esto y lo tomó, y le gustó el otro y lo tomó. Y fíjate que hoy estaba preparando la prédica del domingo de brujería y hechicería, y yo veía cómo ahí ellos fomentan, que ahí la verdad es relativa, según las circunstancias y según la opinión de cada quien. Mi hermano, eso no es así. Y para aquí, tú que estás escuchando ahorita que hemos entrado a otros grupos, eso no es así. La verdad no es relativa, la verdad es absoluta. Y el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si tú todavía no has conocido al Señor como tu Señor y Salvador, y tú quieres como el carcelero de Filipo preguntar, ¿cómo hago yo para ser salvo? A nosotros nos gustaría dirigirte en una oración, guiarte con una oración para que tú puedas pedirle al Señor que entre en tu corazón y que pueda darte vida eterna. Lo único que tienes que hacer es entender que el Señor murió por ti, que derramó su sangre en la cruz y que Él quiere que tú te arrepientas de todos tus pecados y que te conviertas a Él. ¿Cómo se hace esto? Esto es muy sencillo. Esto se hace a través de un corazón anheloso, un corazón que desea que su vida sea transformada y cambiada a través del poder de Dios. Si tú quieres hacer esta oración que yo voy a hacer ahora, para tú pedirle al Señor que entre en tu corazón, estás en todo tu derecho, es tu tiempo, en día aceptable te he llamado, hoy es el día de salvación y el Señor hoy te invita a que tú lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Cierra tus ojitos y repite conmigo, Señor Jesús, hoy es el día en el cual he entendido que tú moriste por mí en la cruz. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy recibo ese regalo que tú me das a través de tu preciosa sangre. Hoy entiendo que pagaste por mí y por ese pago yo tengo vida eterna si yo lo acepto. Hoy acepto ese pago y hoy te recibo como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador, como mi Maestro. En el nombre de Jesús. Y te agradezco la vida eterna que me has regalado a partir de ahora y sé que si me muero me voy al cielo porque ahora ya no soy un hombre natural, ahora ya soy hijo de Dios, soy hija de Dios y te agradezco por darme esta oportunidad y porque ahora te voy a conocer y quiero caminar contigo, quiero que me guíes y quiero que me lleves a conocer todas las cosas que son importantes para que yo pueda ser feliz y todas mis generaciones. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Si tú recibiste a Cristo, yo tengo que abrir los ojos porque tengo que verte ahí en la cámara, pero de verdad que me da tanta alegría saber que tú puedes haber recibido al Señor como tu Señor y Salvador y que ahora tienes vida eterna,
y que puedes instruir a tus hijos a que ellos conozcan a Jesús y que también puedan tener vida eterna. Si tú recibiste al Señor como tu Señor y Salvador, busca una iglesia donde te puedas congregar, donde te puedan enseñar más cosas acerca de la Biblia y a donde puedas hablarle a otras personas de que Jesús está vivo, que vive y reina por los siglos de los siglos y que Él es Dios, el Dios que nos salvó, el Dios que nos dio la eternidad para siempre y por siempre. Te pido que compartas esta prédica y te pido que leas la palabra. Ahora sí, si te convertiste en hijo de Dios, lee la palabra de Dios y habla con Él. Él es un Padre amoroso que está esperando que tú corras a sus brazos, en el nombre de Jesús. Y comparte esta prédica. Nos vemos el domingo si Dios quiere. Adiós.